pensaba que nosotros realmente, pues, bueno, no festejamos tanto ese día porque tiene otra connotación para muchos. De pronto, para los que de pronto no lo saben, valga la pena de pronto como decirlo. El Día de Velitas es parte de una tradición católica, ¿sí? Y lo celebran porque las velitas, no sé si saben lo que significa. Es como la anunciación es como alumbrarle el camino a la Virgen María, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales, por lo menos la mayoría no lo celebramos. De pronto algunos lo hacen porque no sabían o no conocen el significado. Pero ayer, pensando un poquito en lo que, digamos, la gente estaba como celebrando, aunque para algunos ese día es un espacio que tienen para compartir en familia, ¿sí? Entonces, ayer veíamos a muchas familias reunidas y algunos se reúnen realmente ese día más que por ser el Día de Velitas o lo que sea, más como tradición de ese tipo, más es como un tiempo para nosotros, y debería hacerlo, de compartir en familia, ¿sí? Ahorita las épocas de diciembre son épocas de compartir en familia. Algunos me han hecho preguntas hace tiempos de si nosotros como cristianos debemos celebrar la Navidad o no, de si deberíamos hacer pesebre o no, ¿sí? Sí, el arbolito, bueno. Realmente para nosotros la Navidad, creo que varias veces lo hemos explicado, aunque ese no es el centro del mensaje. Realmente hoy voy a predicar de otra cosa, pero quiero como irles comentando. Y creo que dentro de 8 días vamos a hablar un poco acerca de eso. La Navidad, nosotros más que celebrarla porque sea el nacimiento de Jesús, algunos celebran el cumpleaños de Jesús, ¿sí? Realmente no es bíblico celebrar el cumpleaños porque uno celebra el cumpleaños de una persona que tiene un inicio. O sea, cuando usted le celebran el cumpleaños fue porque ese día usted nació. Pero resulta que en el cumpleaños de Jesús, o los que celebran el cumpleaños de Jesús, pues es algo antiteológico o antibíblico, porque Jesús, según lo que dice la Biblia, no tiene ni principio ni tiene fin, ¿sí? Sí se puede celebrar el nacimiento de Jesús y nosotros de pronto lo celebramos en Navidad por costumbre, porque es la época aquí, digamos, en Colombia que se celebra también por calendarios, porque es el tiempo que las personas salen a vacaciones, como sea. Pero Jesús, tenga en cuenta que no nació el 24 de diciembre, ¿listo? Esa no fue la fecha del nacimiento de Jesús. Algunos dicen que las fechas, y no hay un día exacto, sino que las fechas aproximadas, la mayoría de teólogos, personas que estudian la Biblia, que conocen las tradiciones del pueblo judío, seguramente Jesús debió haber nacido entre septiembre, octubre, dicen unos, otros dicen que en abril, ¿sí? Pero la mayoría de teólogos dicen que está entre las fechas de septiembre, octubre, septiembre, ¿listo? Para que usted lo tenga en cuenta. Si los Reyes Magos hubieran ido en la época de diciembre, como ahorita, a ir a visitarlo, no hubieran podido llegar. ¿Sabe por qué? Porque en el lugar donde estaba Jesús era un tiempo de muchísimo frío. O sea que los pobres Reyes Magos se hubieran quedado seguramente a la mitad del camino o no hubieran llegado, porque en esa época o en esta época de diciembre, en esa región, es una época donde hace un frío extremo, ¿sí? Entonces, digamos que también por esa razón no aplicaría este tiempo. No quiero con eso decir que esté mal que nosotros nos reunamos. No, si es la época que usted tiene del año para visitar a su familia, para encontrarse con su familia, para compartir con su familia, pues lo hace bien. Porque creo que el tiempo que podamos compartir en familia, creo que es lo mejor que nosotros podemos llegar a hacer, y es el mejor momento que nosotros podemos llegar a tener para también recordar, ¿por qué no?, el nacimiento de Jesús, aunque no fue en esta época, ¿sí? Nosotros también cantamos cánticos y cantamos himnos y recordamos esta fecha porque para nosotros también es un tiempo especial, un tiempo de recordar el nacimiento de nuestro Salvador, amén. Si Jesús no hubiera venido en forma de niño, si se hubiera hecho, como dice la palabra, forma de hombre, realmente nosotros hoy en día no podríamos gozar del regalo más maravilloso que nosotros podemos tener. Así que no se aflija si en Navidad usted no puede dar regalos, ¿sí? Nosotros tenemos el regalo más grandioso que puede tener cualquier ser humano. ¿Sabe cuál es el mejor regalo que tenemos nosotros? Tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la salvación, tenemos a Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros, amén. Así que, mis hermanos, hoy quiero compartirles algo que creo que
Durante este último tiempo el Señor nos ha venido hablando acerca de reconocer en nuestra vida si nosotros realmente somos creyentes o no lo somos. A veces hemos tenido la oportunidad de compartir el Evangelio a personas. Las personas han cerrado sus oídos muchas veces para compartir el Evangelio, para escuchar, el Evangelio. Recordaba que cuando hubo personas en la Biblia que tuvieron encuentro con Dios, no sé si usted recuerda algún personaje cuyo encuentro haya marcado su vida. No sé si tiene en la memoria de pronto a alguien. Samuel. ¿Qué otra persona quizás tuvo una marca personal en su vida al haberse encontrado con Dios? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Alguien recuerda lo que le pasó a Pablo? Dice la Biblia que cuando él no iba a caballo, valga la aclaración, ¿sí? Porque algunos dicen, ¿y cuando él iba en el caballo? Pues la Biblia no dice que iba a caballo, solo dice que él iba por el camino y de repente hubo una luz. ¿Recuerdan lo que pasó? Y esa luz, ¿qué hizo? Lo dejó ciego. Y hubo la voz del Señor que le hablaba. ¿Y qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y se le presenta diciéndole, yo soy aquella persona a la que tú estás persiguiendo. Y Pablo, en ese encuentro con Dios, cuando ustedes leen en la Biblia, cuando cuando Pablo habla acerca de un aguijón en la carne, bueno, hay también muchas teorías al respecto, pero la mayoría concluyen en decir que el aguijón que Pablo tenía en la carne, que no le fue quitado, era que él era sensible de sus ojos. ¿Y sabe por qué quedó así? Debido al encuentro que tuvo con Dios. O sea, después del encuentro con Dios, él no fue el mismo. Tanto que Dios le cambia también el nombre. Ya no se llamaba Saulo, el perseguidor que todos conocían, sino que el Señor le cambió su nombre y le puso Pablo. ¿Recuerdan otra historia de una persona que haya sido marcada en la Biblia? Jacob. ¿Recuerda lo que le pasó a Jacob? Jacob, dice en la Biblia, que luchó con el ángel. Y a raíz de esa lucha con el ángel, ¿qué fue lo que el ángel tuvo que hacer? Porque dice la Biblia que ya rayaba el alba y el ángel tenía que irse, y como no lo soltaba, entonces ¿qué hizo? Le tocó una parte acá de su muslo y se le descoyuntó la pierna. O sea que Jacob quedó cojo, para que usted me hacerme entender. Desde ese día hasta hoy, el pueblo de Israel, cuando celebran una de sus fiestas y comparten, no comen esa parte del cordero, el carnero, lo que estén comiendo, porque es una simbología de lo que ocurrió con Jacob. Y desde ese día Jacob no volvió a ser el mismo, ni en su aspecto emocional, espiritual, y mucho menos en su aspecto físico. Recuerden cómo era Jacob, que incluso hace 8 días creo que en la predicación también nos hablaban acerca de Jacob y nos decían que Jacob, ¿recuerdan lo que quería decir el nombre de Jacob? Usurpador, engañador, porque era parte de su naturaleza. Pero al encuentro con Dios hubo un cambio en él. Y si usted mira y hace varios recorridos por la palabra de Dios, se va a encontrar a personas que tuvieron una marca en su vida debido al encuentro que tuvieron con Dios. ¿Cuál es la marca suya? Y hoy le quiero hablar acerca de eso. Como creyentes y como cristianos, nosotros tenemos también que tener marcas. Y si esas marcas no se evidencian en su vida, pues usted no está siendo un cristiano. No le hablo de buen cristiano o mal cristiano, porque si decimos eso, realmente la palabra cristiano estaría mal utilizada. ¿Usted es cristiano o no lo es? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿O usted es cristiano o simplemente usted no es seguidor de Cristo y no hay más que decir? A veces nosotros decimos, no, es que él sí es un buen cristiano. Entonces, ¿qué será un mal cristiano? Entonces es alguien que en realidad no es cristiano y no es creyente. Toda persona que ha tenido un encuentro con Dios, mi amado hermano y amigo, tiene que evidenciar las marcas de un cristiano en su vida. Y la Biblia va a relatar muchas evidencias de personajes que cuando se encontraron con Cristo nunca fueron los mismos. Y si nosotros nos encontramos en el camino sin evidencias o seguimos siendo los mismos, en realidad hay que aclarar que en realidad nosotros no nos hemos encontrado con el Señor. La primera epístola de Juan relata de una manera muy clara evidencias de una persona que realmente tiene a Cristo en su corazón, ¿sí?
Hay dos que no voy a dar las citas, pero que considero que son quizás de las más importantes. Y la primera es reconocer que Jesús es el Cristo. Todos van a decir tal vez en su corazón, sí, esa yo la tengo. Yo realmente reconozco que Jesús es el Señor. Pero cuando nosotros lo miramos a profundidad en nuestra vida, creo que no estamos haciendo la tarea completa como es. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, quiere decir que ¿quién manda en casa? En su casa, que es su vida. ¿Quién manda? Si yo digo que el Señor es mi Señor, ¿quién debería mandar? Él. ¿Eso es verdad? Piénselo. Esta mañana en la dirección nos hablaban acerca del perdón. Y si nos hablan acerca del perdón, es por algo. Porque tal vez nosotros, y lo digo a título personal, a mí me cuesta perdonar. Y eso ha sido toda una tarea y un proceso que el Señor ha tenido que hacer conmigo, porque me cuesta perdonar, ¿sí? A veces nosotros de labios para afuera decimos, yo ya lo perdoné. Pero las cosas cambian. Y a veces cuando eso pasa puede ser que en nuestro corazón realmente nosotros no hayamos evidenciado un perdón verdadero, un perdón genuino, de pronto de palabras sí. Y me ponía a pensar que nosotros realmente decimos y cantamos, miren, la alabanza y la adoración siempre digo que es un tiempo muy especial en medio del servicio de la iglesia, porque es el tiempo que nosotros traemos algo para ofrecérselo al Señor. Y a veces es el tiempo más desperdiciado, porque nosotros no estamos cantándole al Señor o adorando al Señor como debería ser. Porque el Señor querrá nuestra adoración. Los ángeles creo que pueden llegar a cantar mejor que nosotros. Y esos no se cansan. Y esos yo creo que cantan hasta bien afinados y no se equivocan en el piano. Eso sí, téngalo por seguro. Pero ¿sabe qué pasa? Que el Señor anhela, curiosamente, nuestra adoración, la adoración de sus hijos. Y nosotros no adoramos al Señor como deberíamos hacerlo. La Biblia dice que Él es nuestro Señor, pero cuando nosotros tomamos decisiones a diario, nuestras decisiones no van encajadas con el propósito de Dios. Si yo lo estrello con la palabra de Dios y le digo, mire, es que la Biblia dice que usted tiene que amar y que tiene que honrar a papá y mamá, y resulta que usted, su papá, lo abandonó, o su mamá lo abandonó, ¿usted qué me va a decir? No, pastora, pero eso en mí no aplica porque a mí me abandonaron mis padres. O sea, yo de él o de ella no quiero saber nada porque no fue un buen papá, no fue una buena mamá. Y nosotros siempre tratamos de acomodar las cosas que dice la palabra de Dios a lo que nosotros queremos, pero en realidad nosotros no estamos dispuestos a someternos a lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Entonces vuelvo y pregunto, ¿realmente nosotros reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor? Y reconocer no es decir sí, porque la Biblia dice que los demonios también saben que Él es el Cristo. ¿Y sabe qué pasa con los demonios? A veces hasta a diferencia de nosotros, mi hermano, y perdónenme la expresión y la comparación que no es bonita, pero ellos tiemblan porque reconocen la presencia de Jesús. Nosotros hemos perdido hasta la reverencia por la presencia del Señor. Creemos que como Él siempre está, no importa. Que Él siempre perdona, no importa. Que Él siempre va a estar, no importa. Y hemos perdido la reverencia por la presencia del Señor. Queremos que el Señor sea nuestro Señor, pero nosotros vivimos nuestra vida como queremos, ¿sí? Si le pongo un ejemplo en el hogar, si mi esposo me hizo algo o tal vez mi esposa me hizo algo, entonces nos cuesta perdonar y decimos, no, sí, nosotros seguimos juntos, pero no se hablan. ¿Y la Biblia qué dice? Que no se ponga, usted se lo sabe. ¿Ni qué? Siga el versículo. Ni deis lugar al diablo. ¿Usted lo practica? No me responda, pero piénselo. Tal vez no lo practicamos, porque la Biblia nos dice todo lo que tenemos que hacer, pero nosotros somos especialistas en acomodar las cosas y en solamente vivir
la parte o el pedazo que a nosotros nos conviene y que se encaja dentro de lo que nosotros queremos hacer. En días pasados hablaba con una pareja y hablaba con unos amigos con los que estaba reunida y alguno me decía que cuál era el rol de la mujer en el hogar y cuál era el rol del varón en la casa, y entonces cuando yo le empecé a decir acerca del rol de la mujer, ese discurso sonaba machista. Y yo le decía, no es que sea machista, lo que pasa es que la Biblia diseña y tiene un diseño tan perfecto de los roles del esposo y de la esposa que nosotros no queremos cumplir porque esta ola feminista y esta ola en un tiempo era machista que se había levantado relegaba a la mujer, pero ahora no sé si decir que es peor, porque esa ola feminista está colocando a las mujeres por encima del varón. Y créame que eso no es bíblico. ¿O estoy mal? Cuando hablaba esto, empezaron a hacerme caras, ¿no? Y me decían, no, pero espere, ¿cómo así? Uy, no. Entonces, si es así, pues yo no me caso, ¿sí? Porque, uy, ¿cómo así? Espere, yo tengo que estar sujeta. Sí, yo tengo que estar sujeta al varón. Eso es lo que dice la palabra. Claro, habría que entrar a hablar acerca de cómo es la sujeción bíblica, ¿no? Porque algunos utilizan ese término, mire, acuérdese, ¿no? La Biblia dice que se tiene que sujetar, ¿sí? O sea, usted cállese, usted no opine, ¿sí? Realmente esa no es la sujeción bíblica. Pero si entramos a ahondar en los papeles de lo que dice la palabra de Dios, de cómo debe ser nuestro comportamiento en el hogar, ay, mi hermano y mi hermana, nuestros hogares serían otra cosa. Si nosotros asumiéramos el papel y a los varones, por ejemplo, ¿cuál es la tarea del varón en el hogar? La tarea del varón en el hogar no es solamente proveer y proteger a su esposa, a su familia. Esas son dos tareas importantes que el varón tiene: provisión y protección. A veces hoy en día se han invertido. Pero además de eso, ¿cuál es la tarea del varón en el hogar? Ejercer un sacerdocio espiritual. El Señor no llamó a las mujeres a ser las sacerdotisas de la casa, ¿sí? La tarea es del varón. Si no hay un varón en casa, ya es otra cosa. A las madres solteras, a las mujeres que les ha tocado asumir esa tarea, fuerza mayor. Pero mientras eso no pase, el varón debería dar las directrices espirituales de su hogar, sobre su esposa y sobre sus hijos. Y cuando esto no pasa, mi hermano y mi hermana y mis amados varones que están en este lugar acá y los que nos escuchan, ¿a quién va a llamar el Señor a cuentas el día que algo pase? Recuerde el Edén. Cuando Eva pecó, porque Eva fue la primera que tal vez la embarró, ¿sí? Algunos dicen que si estaba sola, que si no estaba sola. Ese no es el tema. Lo cierto fue que cuando el Señor llamó a descargos, ¿a quién llamó? A Adán. Él no le dijo a Eva, venga para acá, mire Eva, ¿qué fue lo que hizo? No, ¿a quién llamó? A Adán. Así que varones, hay que tener en cuenta que el Señor, a quienes va a llamar por el cuidado de su hogar y de su casa y de sus hijos, inicialmente y directamente va a ser a cada uno de ustedes. Y a nosotras también nos llamará, pero después de que haya tenido una larga charla con ustedes. Entonces, cuando nosotros invertimos los papeles, cuando nosotros realmente no estamos viviendo la palabra del Señor como debe ser, realmente Jesús no es el Cristo ni el Señor de nuestras vidas. Primera marca que nosotros deberíamos tener: que Jesús sea el Señor. Segunda marca que nosotros deberíamos tener en nuestras vidas: amar a nuestros hermanos. La Biblia habla del amor al prójimo. Y si usted lee la primera carta de Juan, toda la primera carta de Juan, hay versículos donde habla acerca de amar al prójimo. Y ese amar al prójimo también incluye amar el lugar donde usted se reúne, amar las personas con las que usted se reúne. Dios diseñó la iglesia con un propósito, y el diseño de la iglesia no es simplemente venir a saludarnos y así, hola hermanito, claro que sí, pero el diseño de la iglesia también es que juntos adoremos al Señor. El diseño de la iglesia es que nos preocupemos por las necesidades de otro hermano, que si hay otro hermano que hace rato no viene, que qué pasa, que usted por lo menos sepa, lo llame o esté preocupado por eso. La mayoría de nosotros no hacemos eso, porque no nos interesa muchas veces lo que pasa con el otro. Si a veces ni siquiera nos interesa en nuestro hogar lo que pasa con mi esposo o con mi esposa, ¿cuánto más nos puede llegar a interesar lo que pase con otra persona? Y la Biblia habla acerca del amor entre hermanos. De hecho, la Biblia dice, cuando habla acerca de los apóstoles, dice el Señor: y en esto ustedes conocerán, o el mundo conocerá, que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que hacen milagros, en que ustedes oran por la gente y la gente se cae al piso,
¿En qué conoceremos que realmente somos discípulos de Jesús? En que nos amemos unos a otros. Eso es lo que dice la palabra. ¿Será que nosotros como iglesia, como creyentes, como hermanos que somos en Cristo, nos amamos profundamente? ¿Que nos duele lo que le pasa a la otra persona? Que en realidad nuestro corazón nos duele, nos da ese sentido de orar por lo que está viviendo la otra persona. Vean, mis hermanos, la manera en la que Dios ha sensibilizado el corazón de nosotros, ¿sabe cómo ha sido? A través de la oración. La mayoría de personas que nos reunimos acá hemos llorado muchas veces por cosas que no tienen nada que ver con nosotros, y no lloramos de show, lloramos porque nos duele. Porque nos duele cuando hay un hermano que está pasando una necesidad, cuando hay alguien que está en la cárcel y que no va a poder pasar esta Navidad como usted y yo en casa. Nos duele. Cuando hay familias de nuestros hermanos que están en los hospitales, cuando hay personas que conocemos que murieron o que pasó algo, nos duele en nuestro corazón. Y si a usted no le duele y usted está perdiendo la sensibilidad, usted está perdiendo una marca importante en su vida, de una marca importante que tiene que tener un cristiano. La está perdiendo y se está desfigurando también en su corazón, y eso no está bien. Otra marca que el Señor dice en su palabra, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Hoy nos tienen estrenando, gracias al Señor. Después daré, cuando estén los directos responsables, daremos las gracias públicamente, pero hoy nos tienen estrenando por la misericordia del Señor. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Mire una característica importante de la persona que realmente tiene a Jesús en su corazón. Y yo quiero que usted, en la medida que vamos estudiando estas marcas, me gustaría que usted hiciera un análisis realmente si estas marcas se evidencian en usted. ¿Cuáles son las dos primeras que le mencioné? La primera, reconocer que Jesús es Cristo, mi Señor, ¿sí? Es decir, Él manda, y ¿yo qué hago? Obedecer. Piense si usted lo está haciendo. Número 2, amar a los hermanos. Piense si usted ama a su hermano, incluso el que es difícil de amar. Porque es que hay hermanos que son muy fáciles de amar, ¿sí? Entonces es fácil abrazarlo, es ay, tan bonito, ay, es hasta tierno, ¿cierto? Tan tierna, tan tierno, y son bonitos de amar y fáciles de amar, pero hay unos que no son fáciles de amar, y creo que a esos es a los que usted tiene que pensar si realmente usted tiene el amor de Cristo, ¿sí? A veces a los que nos hacen daño. ¿Sabe? Es curioso a veces escuchar a personas testimonios de cosas que Dios ha hecho. Escuchaba el testimonio de una mujer que Dios le había puesto en su corazón orar por la persona que estaba tratando de meterse a su hogar. Y bueno, las que somos mujeres entendemos que esa parte no es tan fácil. Y sin embargo, Dios le puso a orar de una manera estratégica por esa persona. Y sabe, eso me sorprendía porque yo decía, Dios mío, eso es lo que dice la Biblia, orar por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y a los que nos hacen mal. ¿Cuánto nos cuesta eso, mi hermano y mi hermana? Dar una palabra de bendición a alguien que a toda costa está buscando, como dicen los muchachos, hacernos la vuelta, o que a toda costa está mirando cómo hacernos mal, y nos cuesta, pero la Biblia dice que lo tenemos que hacer. Pero eso cuesta, y cuesta a veces de rodillas, cuesta el estar en la presencia del Señor para poder tener nuestros corazones limpios. Todo aquel que es nacido de Dios, léalo ahí conmigo en su pantalla. ¿Qué dice ahí? Que el que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado. No practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué pasa? No puede pecar, porque es nacido de Dios. Si usted está permaneciendo en un pecado, usted no ha nacido de nuevo. ¿Sí me escucha? Si usted está permaneciendo en un pecado y usted practica ese pecado, porque no estoy diciendo que nosotros como creyentes no podamos pecar o nunca pequemos, porque si se lo dijera, yo estaría pecando de mentira. Porque la verdad es que nosotros sí pecamos. Pero cuando usted peca y usted es una persona que cree en Dios, ¿qué ocurre cuando usted peca? Inmediatamente hay algo en su corazón que le duele.
Hay alguien en su corazón que le está diciendo, mira, yo estoy triste, eso que hiciste a mí no me agrada, me siento triste. ¿Saben? La Biblia dice que el Espíritu de Dios se contrista. Cuando usted peca y el Espíritu de Dios está en su corazón, Él hace y produce en usted esa tristeza y ese arrepentimiento que hay en su corazón, porque usted no está pecando con su corazón ni muchas veces con su voluntad. Pero si usted peca con el corazón y con la voluntad y usted está practicando un pecado, usted no ha nacido de Dios o no hemos nacido de Dios si nosotros permanecemos en ese pecado. Una persona que realmente es creyente, y una de las marcas del creyente es que no practica el pecado. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de los no creyentes, a nosotros como cristianos el pecado no nos agrada. Si a usted le agrada estar diciendo mentiras, usted debe revisar su vida con Dios. Si a usted le agrada ver películas que sabe que no debe ver, hombres o mujeres ligeros de ropa, y usted se complace en eso, mi hermano y mi hermana tiene que evaluar su vida con Dios. Si a usted le complace engañar a una persona que confía en usted y usted se complace en eso y no le importa, tiene que revisar su relación con Dios, porque no le está importando. Y si no le importa y ya no siente nada en su corazón, es porque quizás no hay una marca de Cristo en su vida. Tiene que revisarse. Tenemos que revisarnos. Cuando nosotros pecamos, mis hermanos, el pecado no es algo que a nosotros nos agrade. Y así debería ser. Y en la medida en la que usted crece en su relación con Dios, a usted le empiezan, voy a utilizar este término, a fastidiar cosas que antes no. Entonces antes usted podía estar con los amigos y los amigos juá, y los amigos diciendo palabrotas y diciendo groserías, y usted estaba ahí como si nada. Y hasta echando pola, ¿sí o no? Y eso no importaba, y a usted le agradaba. Pero desde que usted está con el Señor, ¿qué pasa? Ya a usted le incomoda, ya no le gusta. Ya si escucha que otros están hablando de sus esposas y están hablando mal, usted no se une al club, sino que usted más bien hace la retirada, o al revés, porque es que eso no aplica solo a hombres, a nosotras como mujeres también. Y estas cosas ya empiezan a desagradarnos. Y en la medida en la que nosotros crecemos en nuestra relación con Cristo, dice que nosotros deberíamos aborrecer el pecado. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sabe una cosa, cuando nosotros estamos con Cristo tenemos que aborrecer el pecado. No es que nosotros no ofendamos, no es que nunca tengamos un mal pensamiento, solo que ahora cuando nosotros sentimos eso nos sentimos mal. No sé si a usted le pasa, pero cuando usted está en una buena relación con Dios, usted piensa algo mal sobre alguien y el Espíritu Santo lo redarguye aún sin haberlo hecho. No sé si a usted le pasa, pero en la medida en la que usted crece en su relación con Dios, usted no ha llevado algo al acto, pero el solo pensarlo, el Espíritu de Dios está diciéndole, eso que tú estás pensando hacer, a mí no me gusta, no me agrada, no me está gustando, mucho cuidado con eso. Y cuando nosotros estamos en comunión con Dios, Dios a través de su Espíritu empieza a tocar nuestra vida. Le pregunto esta mañana a mi hermano y mi hermana, ¿esa marca está siendo evidente en usted? ¿Realmente usted sí aborrece el pecado? ¿O realmente le desagrada el pecado? ¿O le está pasando todo lo contrario? Y usted lo disfruta y le gusta. Y ha empezado más bien a alejarse de Dios por causa de lo que está viviendo. Siguiente marca. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que ¿qué? Hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Él. ¿Cuál será la justicia nuestra? Piense por un momento. Gracias, sí. ¿Sabe cuál es la ley del talión? ¿Quién la conoce? Ojo por ojo, diente por diente.
Y si no le bastó los dientes, mejor dicho, por donde caiga, pero que le doy, ¿cierto? Esa es la ley del talión. ¿Sabe cómo aplica la ley del talión en lo que nosotros hacemos? ¿Me engañaron? Yo también engaño. ¿Me mintieron? ¿Cuál es la ley del talión? Pues yo también miento y aguántese. ¿Me hicieron tal cosa? Pues yo también lo hago y que se aguante. Esa es la ley del talión. Y esa para nosotros es nuestra justicia. Pues resulta que la justicia de Dios es una justicia muy distinta a la nuestra. Y nosotros no logramos entenderla ni discernirla si no estamos realmente pegados de la mano de Dios. Una persona que tiene una marca de Jesús en su vida, dice la Biblia que practica la justicia. Es decir, que se esfuerza por vivir según la voluntad de Dios. A pesar de sus deficiencias, a veces la inclinación de nuestros caminos, aún así, a pesar de nuestras dificultades, siempre nuestros caminos se van a inclinar hacia la santidad, nuestros gustos, nuestros actos, nuestros hábitos. Son 4 cosas que nosotros deberíamos inclinar siempre hacia los caminos del Señor. ¿Qué cosas? Nuestros caminos, nuestros gustos, nuestros actos y nuestros hábitos. ¿Será que nuestros caminos, nuestros gustos, nuestros hábitos y nuestros actos realmente están inclinados hacia la santidad? Si no es así, no vamos a poder practicar la justicia. Porque la justicia, ¿recuerdan cuando le llevaron a la mujer, a Jesús, a la mujer adúltera? ¿Qué decía la ley? ¿Lo recuerdan? Y había una ley para eso, y existía. ¿Qué decía la ley? ¿Que la podían qué? Apedrear. ¿Qué hizo Jesús? Cogió la primera piedra y se la botó, porque la ley dice que eso había que hacer, ¿verdad? No. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Y fue lo que hizo que el corazón de todos quedara totalmente desarmado. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? El que esté libre de pecado, tome la primera piedra y lance la primera piedra. Y la conciencia de los hombres que estaban allí, ¿qué pasa? Los acusó y ninguno de ellos fue capaz de ir a lanzar la primera piedra contra una mujer o contra esa mujer que la ley daba pie para que pudiera morir así. ¿Cómo son nuestros actos cuando nos piden una opinión en algo? ¡Línchenlo! Sí, eso mejor dicho, mátenlo también o como sea, que caiga. Me pregunto si esa es la justicia de Dios que nosotros debemos aplicar. Ahora, quiero leerle lo que decía John Newton. John Newton, un teólogo de hace un tiempo, no es el de la ley de la gravedad ni nada de eso, no, ese se llamaba Isaac. Hablo de John Newton, ¿listo? Él decía lo siguiente: no soy lo que debería, no soy lo que quiero ser, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el otro mundo, pero con todo, ya no soy lo que era y por la gracia de Dios soy lo que soy. Parece un trabalenguas, ¿no? Se lo voy a leer de nuevo. No soy lo que debería, no soy lo que quiero ser, no soy lo que espero ser en el otro mundo, pero con todo, no soy lo que era y por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros deberíamos decir lo mismo, nosotros ya no somos lo que éramos. Y si seguimos siendo lo que éramos, mi hermano, no hemos avanzado nada, no hemos hecho nada. Algunos no eran lo que eran antes, son peores. Y si es así, mi hermano, peor. Porque entonces ni siquiera avanzamos. Antes lo que hicimos fue que retroceder. A veces para algunos era mejor haberse quedado en un punto y no retroceder. La Biblia dice que el que retroceda no le agradará al Señor. Y por eso la Biblia dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición de nuestra alma. Nos mantenemos firmes y procuramos ¿qué? Avanzar en ese conocimiento de la palabra del Señor. Y practicar la justicia. Recuerde que la justicia no es lo que los medios o la gente nos vende. Yo incluso ahorita, en todas las cosas que han estado pasando en nuestra nación, lo que ha estado pasando en otros lugares, no se fíe de las noticias que usted ve en televisión. Usualmente las noticias le muestran a usted lo que ellos quieren que usted y yo veamos. Si usted quiere algo, investigue, pregunte, realmente trate de ahondar,
porque muchas veces nos venden una historia que no es la real. Y en el jet set cristiano pasa exactamente lo mismo. Hoy en día hay personas que se han dedicado a la farándula cristiana a hablar mal de los demás. Entonces hablan mal del pastor X, hablan mal del pastor Y, hablan mal de aquel, del otro, de aquel. Y resulta que muchas de las cosas a nosotros no nos constan si son verdades o no. Lo único que podemos evidenciar es lo que dice la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Si sus frutos dan evidencia de que la persona no está en Dios, bueno, ya es otra cosa. Ya podemos juzgar nosotros mismos que la persona realmente no está en Dios. Primera de Juan 5:4. Miren lo que dice Primera de Juan 5:4. Otra marca del cristiano. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Léalo ahí conmigo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Hubo alguien que dijo, no, es que el trago es malo y yo voy a ir a acabar con todo el trago que encuentre, ¿sí? Y acabarlo no era destruirlo, precisamente, ¿sí? A veces nosotros queremos enfrentarnos a cosas en nuestras propias fuerzas, pero dice la Biblia que la victoria que ha vencido al mundo no son nuestras armas carnales, es la fe que nosotros tenemos puesta en el Señor. La fe que tenemos puesta en Cristo de que un día estaremos con Él. La fe que tenemos puesta en Cristo, quizás no que todo el mundo mejore, pero que nuestra vida sí puede mejorar para el Señor y que podemos ser testigos y testimonio vivo de lo que Dios hace en aquellos que creen en Él. Una persona que vence el mundo no hace de la opinión del mundo su criterio del bien y el mal. ¿A usted qué le importa más, mi hermano y mi hermana, lo que piensen los demás o lo que piensa Dios de usted? Hay personas que terminan cediendo a cosas, ¿sabe por qué? Por la opinión de los demás, porque les valió más la opinión de los demás que lo que piensan ellos mismos. Hay personas, por ejemplo, que han decidido no casarse porque los demás dicen que si se casa, apenas se case, se va a separar. Y entonces algunos dicen, ay, no, entonces no hay que casarse, yo mejor sigo así. ¿Qué dice la Biblia? Lo llevo a lo que dice la palabra de Dios que tiene que hacer. Miren, nosotros tenemos que dejar el criterio del mundo porque el mundo está manejando filosofías y cosas que no tienen ningún apoyo bíblico. Algunos son machistas, otros feministas, otros, qué sé yo, creen en tantas cosas y todas estas cosas nos las quieren vender a nosotros como si realmente fueran buenas. ¿Sí? No se deje. Mire, no se quede callado, decía la propaganda, ¿no? Denuncie. A veces el Señor no nos dice denuncia, a veces el Señor dice callar y estad quietos que yo soy Dios. Pero si nosotros no tenemos el discernimiento para entender lo que Dios quiere hacer, pues vamos a hacer todo lo que hace todo el mundo, ¿sí? Y vamos a estar metidos realmente en lo que el mundo quiere hacer. A una persona que vence al mundo no le importa ir contra la corriente de las costumbres o ideas del mundo, que era lo que les compartía. Ama la alabanza de Dios y no ama la alabanza de los hombres. El que le digan que sus puntos de vista son distintos a los demás no le afecta en lo más mínimo. ¿Sabe? Es triste a veces ver redes sociales porque se enfrascan en unas discusiones porque alguien dio su opinión y su manera de pensar. Y se sienten ofendidos muchos por la opinión de otros. Y cuando nosotros estamos viviendo esas cosas, mis hermanos, terminamos a veces enfrascados en cosas que nadie nos llamó a hacer, ni a enfrascarnos, ni a pelear, ni a discutir. Nosotros estamos llamados es para agradar al Señor, no al mundo. Y al mundo no le va a agradar lo que nosotros pensamos. Al mundo no le va a agradar lo que nosotros decimos ni lo que nosotros confesamos, porque el mundo aborrece las tinieblas, siempre van a aborrecer la luz. Así que nuestro objetivo principal es complacer a Dios y no es hallar en los demás nuestra fuente de felicidad. Es curioso ver, a veces vi una imagen en internet que me pareció bastante curiosa y era una manzana hermosa vista a través de un espejo. Y entonces mostraban la imagen y el espejo es lo que ven los demás. Pero resulta que por detrás, la parte de la manzana de la parte de atrás estaba totalmente podrida. Y eso no lo ven los demás. Y esas son las cosas que usualmente nosotros vemos en internet. Nos muestran una fachada súper guau, pero realmente en su interior no hay nada bueno.
ni nada de lo que uno pueda rescatar y sacar. Por eso nuestro objetivo, hay personas que se dedican a complacer a otros. Por eso existen los youtubers, existen, personas que se dedican a complacer a otros. Si te gusta, dale like, ¿sí? Y si te gusta, entonces dale like. Y muchos se la pasan viviendo de estas cosas y de eso llenan sus vidas. No es que esté mal ver cosas en internet que edifiquen, pero hay personas que viven de eso. Y estas cosas están trayendo unas vidas totalmente vacías y corazones totalmente vacíos. Nosotros no estamos dados ni estamos llamados a complacer a los demás. Estamos llamados a complacer al Señor. Amén. Y lo último, y con esto quiero cerrar, Primera de Juan 5:18. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué? Engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué pasa? El maligno no le toca. Vean, mis hermanos, yo he estado haciendo un análisis, no digo de personas ni no, hago un análisis de nuestra iglesia. Y me he puesto a pensar si la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida con Dios como realmente debe ser, o si nosotros solamente nos conformamos con decir: ya, soy salvo, soy salva, ya no necesito nada más. Y me atrevo a pensar que en muchos de los casos es así, y parte de la evidencia que tenemos, por ejemplo, son nuestros discipulados. En los discipulados hay más deserción que los que terminan el discipulado hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque a la gente no le gusta ni le interesa crecer en Dios. Solo le interesa, como cuando a usted le dan una promoción: pague 2, lleve 3 y ya listo. Ya pagué, ya llevé y listo. Y a veces hemos visto la salvación de esa manera, ¿sabe? Somos salvos y ya, no importa nada más. Sé que si me muero, pues igual me voy a ir al cielo. Si hice buenas obras, si no hice buenas obras, eso no importa. El todo es que yo vaya. Y sabe, pienso que si pensamos así estamos realmente haciendo las cosas muy mal, porque aún así a veces ni siquiera somos cuidadosos de nuestras propias almas. La Biblia dice que si nosotros hemos nacido de Dios y no practicamos el pecado, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Pero hay algunos que se le ponen de papaya al diablo. Perdónenme la expresión, pero es así. No, yo voy a ir por acá y eso el diablo no me tiene que hacer absolutamente nada. Imagínese usted a José saliéndole esta mujer que no era nada fea en Baby Doll, y el hombre ahí: no, si en el nombre de Jesús, hermanita, yo te reprendo, fuera de aquí. Cuando realmente, ¿qué tenía que hacer José? Lo que dice la Biblia que tienen que hacer los jóvenes en las pasiones juveniles. ¿Qué hay que hacer? Huya, hermano, por su vida, porque usted no va a salir con vida de ahí. Huya. Y eso aplica también a los hogares, ¿sí? Por eso siempre el consejo que nosotros les damos en los hogares es que, claro, está bien que tengan amigos y amigas, pero nunca un amigo fuera de su casa que no sea su esposo debería ser su mejor amigo. Y lo mismo en el caso de la esposa, ¿sí? Viceversa, o si lo dije mal, como me pasó como la reina, ¿no? Pero a lo que voy es que nosotros deberíamos tener a nuestro esposo o a nuestra esposa como la persona que Dios puso a nuestro lado también para que nos cuide, escuchen esto, y también para cuidarles. Esposos, nosotros sabemos que como mujeres somos cantaletosas, ¿sí? Alguien decía: mujer que no de cantaleta no es hombre o no es mujer. Somos cantaletosas, pero a veces cuando nosotros insistimos en algo, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque nosotros también estamos buscando el bienestar de su alma y de su corazón. Perdónennos por eso, si nos ponemos cantaletosas. Pero si nosotros lo hacemos es porque estamos buscando el bienestar de su corazón y de ustedes. Porque nuestra tarea y nuestra responsabilidad como mujeres no solamente es servirles, atenderlos solo, o como ustedes lo vean. No es solo sujetarnos, es que en la sujeción también hay cuidado. Y nosotros estamos llamados a cuidar también el corazón de ustedes. Y creo que a veces eso no es tenido en cuenta. Simplemente se hace la oreja gacha y seguimos como si nada hubiera pasado. Y eso trae conflictos en el hogar.
La Biblia dice que nosotros, sí, Dios nos cuida, pero nosotros tampoco debemos hacer cosas que pongan en riesgo nuestra salud espiritual o nuestra salud física. Eso Dios me cuida. Y si usted que va por un callejón oscuro y hay 2 ladrones allá, y usted va a decir, eso Dios me cuida, pues mi hermano, usted está retando también al destino. Y está retando de una u otra manera también, se está exponiendo por gusto, pudiendo a veces hacer las cosas de una manera distinta. ¿Me hago entender? A veces nosotros empleamos los principios de la Biblia mal y lo hacemos mal. Un hombre regenerado es cuidadoso de su alma y también se esfuerza en mantenerla libre de pecados. Es cuidadoso con sus amigos. ¿Usted escoge a sus amigos bien? Piénselo. ¿Usted escoge las personas bien con las que usted comparte sus charlas o sus conversaciones? ¿O usted no tiene casi amigos creyentes y la mayoría de sus amigos son del mundo? Y pastora, qué curioso, no he logrado convertir ni a uno. Qué curiosidad, ¿cierto? Pues si no ha logrado convertir ni a uno, lo están convirtiendo a usted y usted ni cuenta se ha dado de lo que le está pasando. Una persona que ha nacido de nuevo y que ama a Dios y que tiene la marca de Cristo en su vida, busca y escoge sus amistades. Si hay amistades que no le convienen, ¿qué cree que hace? Y no porque se lo digan, es por su propia voluntad. ¿Qué hace? Empieza a poner barreras. Si yo antes tenía un super guau, super amigo, pero ahora soy una mujer casada, pues ¿qué voy a hacer? ¿Sigo super guau, mi super amigo? Pues no, yo tengo que tomar otra posición. E igual para los varones. Es que es mi amiga, sí, pero usted debe tomar otra posición, porque no está bien y porque no es correcto. Así que una persona que realmente ama a Dios es cuidadoso con sus amigos, se da cuenta de lo que dice la Biblia, que las malas compañías corrompen las buenas conversaciones y corrompen el corazón. ¿Sabe? A veces es triste escuchar a padres decir, mire, es que escuché a un papá que no es de acá decirme, mire, yo llevo a mi hijo todo este tiempo caminando con el Señor y se metió con este amiguito. Mire, en 3 meses desbarató todo lo que yo había tratado de hacer con él durante años, en 3 meses. Y eso es triste. Pero nosotros deberíamos realmente vivir la vida como dice el Señor que debemos vivirla, cuidar a nuestros amigos, cuidar a nuestro cónyuge, ser cuidadosos también en el empleo del tiempo, el deseo de usar el tiempo realmente con provecho, mis hermanos, porque el tiempo es oro. A las personas que hacen artesanías, de pronto los que han ido a ver artesanías, son costosas, no sé si se ha dado cuenta. ¿Y sabe por qué vale? Por el trabajo, porque el trabajo es tiempo y es oro y es dinero. Y si usted está desperdiciando su tiempo en no buscar a Dios, dígale a la persona, si tú no estás buscando de Dios, estás perdiendo tu tiempo. No estás en nada. Si no estás buscando de Dios, estás perdiendo tu tiempo. No estás en nada. Debemos ser cuidadosos con el empleo del tiempo, cuidadoso con nuestros hábitos diarios y nuestra conducta. Y nuestros hábitos diarios no solo me refiero a lo espiritual. Mis hermanos, nosotros como creyentes deberíamos ser los más aseados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se bañaron hoy? Gloria al Señor. Espero que sí. Deberíamos ser cuidadosos con el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Saben qué más? En lo que comemos. Hace un tiempo nos estuvieron por ahí como dando a grosso modo una charla sobre la buena alimentación, ¿sí? Pero pregúntese si usted la pone en práctica, mi hermano, y yo creo que la mayoría decimos no, pues no tanto. Y por eso empezamos a sufrir de todo, de las articulaciones, empezamos a sufrir de que nos enfermamos del azúcar, de que nos enfermamos de la tensión. Hay cosas que son prevenibles si nosotros nos dedicáramos a cuidar un poquito también nuestro cuerpo de la mejor manera. Así que hay que ser cuidadosos con nuestros hábitos diarios, pero también con nuestra conducta. Encontré algo y se lo voy a leer textual y con esto quiero terminar. Dice que una persona que ha sido engendrada por Dios vive como un soldado en territorio enemigo. ¿Cómo vive un soldado en territorio enemigo? ¿Cómo? O entra así, como Pedro por su casa. ¿Cómo vive un soldado en territorio enemigo? Ve así, ¿sí? Como diría alguien, mosca, ¿no es cierto? ¿Cómo vive? Así, pendiente
a ver en qué momento lo van a atacar, porque recuerde que no está en su casa, está en un territorio enemigo. Y nosotros deberíamos vivir nuestra vida en la tierra como si estuviéramos viviendo como soldados en territorio enemigo. Pero sabe que algunos no lo vivimos así. ¿Recuerdan un afiche que sacaron hace muchos años que se llamaban Los Dos Caminos? No sé si alguien de pronto lo conoció, o será que yo soy de una generación muy antigua. Pero ese afiche mostraba dos caminos. Uno que era angosto y había poquiticas personas. Y uno que era ancho y eso había cualquier cantidad de gente por ese camino. Y a mí siempre me causaba curiosidad, entonces yo le preguntaba a mi mamá y a mi papá, venga, pero ¿por qué hay tanta gente en ese camino? Y que se ve angostico, pues la gente casi no va, ¿será que es muy aburrido? ¿Qué pasa? Y entonces mis papás me empezaron a explicar a qué se referían los dos caminos y ese camino ancho que llevaba a la perdición. Muchos cristianos, mis hermanos, o utilizo este término, cristianos, están en el camino ancho y están acoplándose al mundo, acoplándose a los engaños, acoplándose a la vida de este mundo, y no estamos viviendo nuestra vida como soldados en territorio enemigo. Un soldado en territorio enemigo está alerta de las tentaciones. Cuando a nosotros nos coge una tentación desapercibido, eso no pasa, mi hermano. ¿Sabe por qué ha pasado esa tentación o por qué eso logró vencerlo? Porque hace rato usted estaba ahí. Hace rato usted había abierto una puerta y usted estaba consintiendo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, hasta que resultó allá metido de narices. Eso no es de que ¡ay! Caí, no me di, pero ¿a qué horas? No me di cuenta, no me di cuenta. Es mentira. Y si lo pensamos de esa manera, nos estamos engañando a nosotros. Cuando Sansón cayó con Dalila, la mayoría que han leído esa historia de corrido dicen, uy, esa Dalila así como era de perversa, chica mala, ¿sí? Y Sansón era un chico bueno. No, Sansón había tenido más mujeres filisteas, ¿sí sabía usted? Y su corazón ya estaba allá. Y eso nos pasa a nosotros cuando nosotros consentimos la tentación. Porque usted es un soldado, pero de repente empezó a entrar a territorio enemigo, se descalzó, se quitó el casco, botó la espada y empezó a caminar como si no pasara nada. Y cuando usted se dio cuenta, el enemigo enlazó su alma. Por eso vivamos nuestras vidas como soldados en territorio enemigo. No se quite el casco. No se quite la protección que el Señor le ha colocado. No descuide la armadura de la que habla la palabra de Dios. No la descuide. Porque si usted la descuida, la tentación llega así. Cuando Eva pecó en el huerto del Edén, tampoco fue gratis. Eso no fue que ella vio la manzana, ¡ay, tan bonita! Dice la palabra que hubo 3 pasos para caer. Vio, deseó y tomó. ¿En cuál paso a veces estamos nosotros, mis hermanos? Tal vez estamos mirando de lejos y decimos, ay, no, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pero resulta que usted en el fondo de su corazón está diciendo, uy, no, si pagaba, ¿qué pasará si yo hago esto? ¿Sabe? Miren, cuando ha habido pecados, y claro, hay pecados que usted dice, hay unos que son más grandes que otros, y no, pero creo que todos los pecados delante de Dios son iguales, pero hay pecados que traen marcas, y marcas profundas muchas veces en los hogares. El pecado, por ejemplo, de adulterio trae una marca tremenda en los hogares, que marca el corazón del cónyuge, sea mujer, sea hombre, y marca el corazón de los hijos. Y a veces nosotros eso no lo tenemos en cuenta. A veces decimos, no, pero es que el niño está pequeño, eso no pasa nada porque está chiquito, eso ni cuenta se da de lo que pasó. Eso cree usted. Pero realmente sí hay cosas espirituales que realmente marcan cuando nosotros no estamos caminando con Dios como debe ser. Mis hermanos, vean, estas marcas que les compartí, qué bueno sería que en nuestras vidas se vieran y fueran notorias. Hay vidas en las que estas marcas son borrosas, son débiles, de hecho son difíciles de encontrar. Usted dice, yo soy cristiano, y a usted que le preguntan, ¿de verdad? ¿Qué?
No le creo. ¿En serio? Pero pues no parece. Si usted es igualito a nosotros. Se ríe hasta de los chistes que nosotros echamos. ¿De verdad usted es cristiano? ¿Sabe por qué nos pasa eso, mis hermanos? Porque nuestras marcas están siendo borrosas. Para buscarlas tienen que encontrarlas allá con microscopio. Y si eso está pasando, mis hermanos, nuestra vida no está agradando a Dios. Así que mi invitación, mis hermanos, es que estas marcas realmente en nosotros se hagan claras, visibles, que sean inconfundibles, que la gente nos vea y digan, mire, ese es cristiano, y no porque camina lento para la iglesia, ¿no? Porque algunos vienen para la iglesia, sino que realmente nosotros veamos y que vean en nosotros de verdad que nosotros amamos a Cristo, que nos gusta estar en oración, que nuestros espacios realmente de buscar al Señor son los mejores, que esas marcas realmente se evidencien en nuestras vidas. Eso es lo que quiero compartirles hoy.